Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema resistencia al flujo y en particular estudiaremos los contenidos asociados a factores de fricción. La forma práctica en la cual se manifiesta la resistencia al flujo viene dada por el transporte de cantidad de movimiento en la interfase, conocida como fricción. La mayoría de las veces la fricción o transporte de interfase ocurre por el contacto del flujo con una superficie sólida, aunque la misma existe en todas las interfaces, sean estas líquido-líquido, gas-líquido, gas sólido o líquido-sólido. Podría decirse que en la inmensa mayoría de los flujos de interés ingenieril, la resistencia al flujo ocurre en una de estas dos grandes categorías. Por una parte, está el flujo en el interior de ductos, sean canales o tuberías, a veces conocido como flujo interno, y por la otra, el flujo alrededor de objetos inmersos o sumergidos en el fluido, también conocido como flujo externo. Ambas categorías tienen en común que parte del flujo ocurre cerca de superficies sólidas, reptando sobre la superficie. El deslizamiento produce pérdidas de energía y cambios en los perfiles de velocidad, pasando de una velocidad relativa igual a cero en la propia superficie sólida, al flujo desarrollado lejos de la superficie, como consecuencia de la resistencia ofrecida por la interfase. El ejemplo industrial de mayor importancia es sin duda el bombeo de líquidos y gases en plantas químicas y en oleoductos o gasoductos. Pero también el flujo de fluidos corporales como la sangre, el aire, la orina y las heces. Si bien el flujo en un canal abierto podría ser considerado, al menos parcialmente, un flujo externo, se estudia como un flujo interno. Así como también lo es la extrusión de plásticos, donde un fluido de muy alta viscosidad es forzado a pasar por un extrusor para dar forma al polímero solidificado. Cuando se trata de flujos alrededor de cuerpos sumergidos, no cabe duda respecto a la preeminencia del flujo sobre el ala de un avión, quizá por la importancia histórica que los hallazgos de la teoría de capa límite tuvieron en el desarrollo de la mecánica de fluidos. Pero en ingeniería de procesos es mucho más importante el flujo alrededor de partículas, sea para determinar la velocidad terminal de una partícula aislada como para evaluar el comportamiento de sedimentación de una suspensión. Por supuesto, también el flujo dentro de un intercambiador de calor de tubo y carcasa, donde uno de los fluidos circula en flujo interno, pero el otro fluye alrededor de un haz de tubos colocado dentro de la carcasa. Mención especial merece el flujo en medios porosos o lechos de partículas que ocurre en procesos de separación sólido-fluido como la filtración, o en reactores de lecho fijo o fluidizados, donde el flujo está confinado dentro de una especie de ducto pero la fricción ocurre principalmente alrededor de las partículas. Hagamos una revisión más detallada de los dos casos más simples, el flujo en tuberías, sea laminar o turbulento, y el flujo alrededor de una esfera. Para el primer caso, el flujo puede ser laminar, como se ve en la parte superior, o turbulento como se ve en la parte inferior. En ambos casos en la línea central el flujo es máximo, mientras que en la pared el flujo es considerado cero, lo que se conoce como la condición de no deslizamiento. Para el segundo caso, que también podría ser laminar o turbulento, puede verse que la velocidad de aproximación, U0, tiende a mantenerse inalterada lejos de la superficie pero, de nuevo, es cero en la superficie, desarrollándose un perfil de velocidades y también una estela en la parte posterior de la partícula. Vamos a visualizar la fricción como una fuerza de superficie, es decir, que en lugar de ser proporcional a la masa, sea proporcional a la superficie, que llamaremos área de fricción. Dado que en ambos casos el flujo está asociado a una cierta energía cinética, representemos esa energía cinética con la presión de impacto asociada, es decir, la elevación de presión que se produciría si toda esa velocidad se transforma en presión, también conocida como la presión inercial, ρv²/2, que puede verificarse que posee dimensión de presión. Intuitivamente, puede identificarse que la fuerza de fricción también es proporcional a la concentración de energía cinética.
Llamemos al factor de proporcionalidad factor de fricción, F. Veamos este factor de fricción, así definido, con un poco más de detalle. Es la razón entre la pérdida de presión por fricción, delta PF, y la energía cinética por unidad de volumen, que equivale también a la presión inercial del flujo. El área de fricción depende de cada situación física. La energía por unidad de volumen es proporcional al cuadrado de la velocidad. De la velocidad media del flujo en tuberías o de la velocidad de aproximación del flujo externo. Analicemos primero el flujo en un tramo de tubería recto. Un balance de fuerzas macroscópico en una tubería de diámetro constante relaciona el cambio de presión total o potencial hidrostático, delta si mayúscula, y al área de flujo, que es diferente al área de fricción, la diferencia de potencial hidrostático o caída de presión total. También puede ser expresada en función de la diferencia de cabezal hidrostático o diferencia de carga hidrostática, delta si minúscula. Por otra parte, usando el factor de fricción recientemente definido, la fuerza de fricción es el factor de fricción, multiplicado por la presión inercial, ρv² sobre 2, y por el área de fricción. El área de fricción es pi por diámetro por largo, mientras que el área de flujo es pi cuartos del diámetro al cuadrado. La igualación de ambas expresiones elimina la fuerza de fricción y relaciona variables medibles. La combinación de estas definiciones conduce a una expresión del factor de fricción como función de la diferencia de potencial hidrostático, de la energía cinética por unidad de volumen y de la razón L sobre D. Este factor de fricción es conocido como el factor de fricción de Fanning, que es la cuarta parte de otro factor de fricción, obtenido de modo independiente a partir del análisis dimensional, conocido como el factor de fricción de Darcy. Este resultado es presentado comúnmente como la ecuación de Darcy-Weisbach, que permite calcular las pérdidas de energía por fricción sea como caída de presión, como pérdida de energía específica o como cabezal de fricción. Analicemos ahora el flujo alrededor de una partícula. A pesar de ser usualmente conocido como el problema de la partícula descendente, es exactamente la misma dinámica de una partícula ascendiendo en un fluido. La distinción la establece la diferencia de densidades. Conceptualmente, el fenómeno es el mismo si la partícula está quieta y se mueve el fluido. Si el fluido está quieto y se mueve la partícula o si se mueven ambos, lo que importa es la velocidad relativa fluido-partícula. En el argot propio de la hidrodinámica, a la fricción en esta situación se le divide en dos componentes, una fuerza de fricción opuesta al movimiento, es decir, actuando en la misma dirección, llamada fuerza de arrastre, simbolizada por el índice D, en virtud del nombre en inglés, drag, una fuerza de fricción normal al movimiento, conocida como sustentación, simbolizada con el índice L, por su nombre en inglés, lift. Al aplicar la definición de factor de fricción explicada antes y reconociendo que el índice F históricamente se cambia por el índice D, se define el coeficiente de fricción de este problema, conocido como coeficiente de arrastre, C sub D, tomando el área frontal proyectada como característica, se incorpora el área de fricción en función del diámetro. Por otra parte, en estado estacionario el balance de fuerzas es cero, por lo que la fuerza de arrastre se iguala a la del peso aparente, que se define como el peso verdadero de la partícula, denotado W, entre la fuerza de empuje o fuerza boyante, representada con la letra B. De este modo, el coeficiente de arrastre o factor de fricción equivale a 4/3 del cociente entre la diferencia de densidades y el densidad del fluido por diámetro y aceleración de gravedad dividido entre el cuadrado de la velocidad de aproximación, también conocida como velocidad terminal de la partícula. En resumen, la aplicación del concepto de factor de fricción, definido como la fuerza de fricción dividida entre la presión inercial del flujo por el área asociada a la fricción, permite una forma de organizar la información experimental y correlacionarla. En otros segmentos de esta serie serán tratados, tanto el factor de fricción en tuberías como el coeficiente de arrastre y también una aplicación de mucha importancia en ingeniería química, como lo es las pérdidas por fricción en lechos empacados y medios porosos. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos.
Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.